yo llegué sin signos vitales. Entonces, o sea, lo dieron por muerto. Sáquenle la sangre de una de los pulmones, porque yo pues todavía, una de las marcas que tengo son acá en las costillas, porque pues ahí entraron los tubos para poder sacarme la sangre de los pulmones. Ahí es cuando yo digo, yo valoro mucho las cosas sencillas, porque el solo hecho de caminar, uno a veces camina sin darse cuenta. ¿A qué voy con eso? Uno camina mirando para el frente y no viéndose las piernas, no teniendo equilibrio. A mí me costó muchísimo el hecho de caminar. O sea, para mí fue increíblemente difícil caminar. Tuve un accidente un poco grave, no me choqué con nadie, no choqué a nadie, sino que me choqué yo mismo contra un árbol. Fue un choque que, la verdad, fue un poco no muy, no traumático para mí, sino para mi familia en general. ¿En qué? Se me cayó la quijada, tuve laceraciones, tuve todo esto, o sea, la parte más dura la tuve en la parte izquierda. Mis pulmones se perforaron, se llenaron de sangre. A los 26 años, cuando todo parecía comenzar, Daniel vio su vida detenerse en un instante. Un grave accidente en motocicleta lo dejó sin signos vitales, con sangre en los pulmones y la esperanza colgando de un hilo. Pero la fe inquebrantable de su madre, el apoyo de sus amigos y familia y una fuerza interior que ni él conocía lograron lo imposible. Hoy, Daniel nos comparte cómo ese momento límite no solo le salvó la vida, sino que le dio un propósito. Este es un testimonio de lucha, fe y segundas oportunidades. Bienvenidos a este episodio donde la vida empieza de nuevo. Soy César Castro y esto es Entre Vidas, el podcast. Las historias más sorprendentes pero que nos dejarán un mensaje de reflexión y de superación personal, recordando que siempre habrá esperanza mientras haya vida. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Vidas, el podcast. Mi nombre es César Castro y recuerden que en YouTube estamos como @entrealpisovidas, al igual que en Spotify, o también nos pueden encontrar en Facebook como @entrevidas y en Instagram @entrevidas el podcast. Y bueno, ahí en Instagram ustedes ya pueden encontrar en las historias destacadas la línea de ropa de Entrevidas, que es genial, y ustedes pueden seguir también y hacer sus pedidos a través de @entrevidas el podcast en Instagram. Un abrazo muy especial para ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez es el episodio número 50 además, y es el episodio en el que vamos a hablar con Daniel Puentes, quien es un joven de tan solo 26 años, pero que a esta edad tan corta, yo le llevo 14 años prácticamente, le sucedió algo bastante complejo y que hoy pues nos va a contar esa experiencia de vida, pero también cuál ha sido el propósito que encontró en este suceso de su vida. Daniel, bienvenido a Entre Vidas, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Daniel, ¿quién es Daniel? Empecemos por ahí, ¿quién es Daniel? Yo, pues mucho gusto, Daniel. Normalmente suena raro, pero pues yo siempre digo que soy barranqueño de corazón. ¿Por qué no de nacimiento? Porque pues acá donde me ven yo soy rolo, ¿sí? Okay. Es decir, nací en Bogotá, solamente que viví un parte de tiempo en Bogotá. Después ya cuando empecé todos los estudios y todo lo demás fue cuando vine aquí en Barrancabermeja. Entonces es una combinación entre familia rola y familia costeña, porque siempre digo que Barrancabermeja es el municipio más costeño que hay aquí en Santander, ¿sí? Entonces soy un muchacho que nació en Bogotá, se ha criado mucho en su familia barranqueña, también pues barranqueña santanderiana, y pues ha tenido la oportunidad de estudiar, de ser profesional, de ser especialista y pues de recibir esas oportunidades que he agradecido muchísimo. Bueno, cuando se habla y para todos los que nos siguen desde fuera de Barrancabermeja, uno habla de barranqueño en Barrancabermeja, Santander, pero cuando uno llega a esta ciudad que lo acoge además muy bien, ya uno empieza a meterse en sus costumbres. ¿Qué tal para el suero costeño? ¿Qué tal para la viuda de pescado? ¿Qué tal para el frito sudado de bagre o de boca chico? ¿Qué tal? Bueno, la verdad, a mí me gusta muchísimo eso. Y cuando yo voy a Bogotá, siempre me dicen, llegó el costeño de la familia. Porque aún siendo rolo, soy el más costeño de la familia rola, ¿sí? Entonces, claro, yo digo como, ¡uah! O como, ¡uf! Aguanta un pescado, ¿sí? Entonces, claro, esas costumbres quizás no están tanto en Bogotá porque son un poco más, no digo conservadores, sino un poco más no tan efusivos. Folclóricos. Sí, no tan folclóricos, exactamente. Entonces, claro, cuando yo digo viuda de pescado, se quedan como que, ¿cómo así que viuda? O sea, ¿a qué hora se murió? O sea, ¿a qué hora se murió? Exactamente. Entonces, son ese tipo de cosas que a mí, pues, me hacen ser un poco más costeño en mi familia rola.
obviamente cuando yo llego acá en Barranca Bermeja, soy el rolo de la familia, porque claro, si soy costeño para mis familiares rolos, yo soy muy rolo para mis familiares que están aquí, porque ellos sí se la pasan haciendo que frito sudado, que cazuela. Mi familia cocina demasiado bien, la de acá de Barranca cocina demasiado bien. Entonces, claro, que hacen asados, que hacen cazuelas, o sea, esa es la especialidad de ellos. Entonces, la verdad he tenido una naturaleza, o sea, me he sentido muy natural estando aquí en Barranca. Se siente muy genial tener familia que lo incluya a uno mucho, a pesar de uno ser de otra ciudad. Entonces se ha sentido demasiado bien y la verdad, el que llega aquí a Barranca se acostumbra mucho a la cultura que hay aquí. Sí, y termina amando muchísimo la ciudad. Total. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuando va a Bogotá también el equipo en la calle o No, pues allá la cosa es diferente, no? sí, o sea, claro, así, la verdad en Bogotá casi no se sale. O sea, aquí en Barranca es donde uno dice, listo, voy a ir a tal, a tal, tal. Acá en Bogotá es, voy a ir a tal sitio, a tal sitio. No se disfruta tanto bueno, no siento yo, ¿no? Porque quizá hay gente que disfrute mucho la ciudad. Yo disfruto más Barranca Bermeja que Bogotá. Habrá cada quien con su opinión, la verdad. Sí, totalmente así es. Uno se puede sentar al frente de la casa y compartir un rato muy Literal. especial. Bueno, ¿cómo es esa vida de Daniel de joven? Pues más joven porque digamos que con 26 años pues está muy joven. ¿Y cómo es esa vida? O sea, ¿qué pensaba cuando estaba en el colegio? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? Porque pues esa era la expresión de uno cuando estaba en el colegio. Sí, claro, yo pues apenas yo llegué a Bogotá, pues llegué a Barranca Bermeja y claro, mi mamá me presentó a los colegios en los cuales yo podía estudiar. Entonces, claro, me presentó a la normal Superior Cristo Rey. Entonces yo llegué y dije, ah, listo, está bien. Me presenté y pues pasé, gracias a Dios. Hay personas que pues dicen, no, no es tan fácil entrar a normal, pero pues bueno, yo pude pasar y toda mi educación fue pues la primaria y la secundaria fue en la normal, ¿sí? Y ¿qué pasa en la normal? Que en la normal hay una vocación mucho de ser profesor, de ser Docente. docente, exactamente. Entonces, claro, cuando uno llega a 10º, 11 ya lo ponen a hacer formación complementaria, bueno, formación complementaria, porque si es un programa específico, pero lo va a poner a hacer prácticas a uno, que primero, que tercero, que quinto. Entonces ahí sentí como una conexión muy chévere de, pues, más allá de ordenar, de enseñar, ¿sí? De instruir, de educar, de que se sintieran cómodos conmigo. Entonces me gustó mucho en parte eso de la infancia y claro, eso me ayudó muchísimo. Y para estas, en 11, que es cuando pues uno ya está saliendo, empezó la típica, ¿quién quiere ser personero? Entonces solo había en ese momento 3 onces. En el 11-1 estaba un amigo que era mi mejor amigo en ese momento, en 11-2 estaba yo y en 11-3 pues era 11-3. Entonces en 11-1 ya salió el candidato al personera, el 11-3 también y en 11-2 no había nadie. Entonces, uy, ¿a quién sacamos? ¿A quién sacamos? No, dígale a Daniel, dígale que vaya. Y yo, bueno, yo me presenté y dadas las circunstancias de la vida, quedé personero. Entonces, 11 grados, pues yo quedé personero. Pude tener otras instancias que pues uno a veces como joven no dimensiona mucho y eso me abrió un abanico de posibilidades de poder conocer cosas, de conocer a la rectora o los rectores, a personeros de otros colegios que eran muy diferentes a la normal. Y ahí fue cuando yo dije, yo en ese momento yo quería estudiar. Bueno, claro, porque en 11 ya empecé a hacer el IFES y todo eso. Y bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiere estudiar Daniel? Decía la gente. Entonces, antes de yo ser personero en 10º, yo decía, quiero estudiar ingeniería ambiental. A mí Ok. me encantan los animales, me encanta la naturaleza. Claro, yo sé que uno a la edad de cuando uno está en 10º, uno no sabe tanto lo que es un ingeniero ambiental, pero uno relaciona ambiente, ambiental, de una. Entonces yo decía, ah, qué chévere ser ingeniero ambiental o qué chévere ser biólogo. Me encantaba eso, pero cuando en 11 yo quedé personero, yo dije, empecé a estar en espacios un poco más de Como políticos. participación, sí. Entonces yo dije como que, listo, empecé a tocar esos temas y yo dije, bueno, también puede ser derecho. Entonces, que pueden ser dos extremos diferentes, pero yo dije, pues también puede ser derecho, porque yo aprendí a ser muy social, y social no es tanto de ser parchado y todo eso, que pues sí lo soy, sino de escuchar a la gente, escuchar sus necesidades, las dificultades que tenían los muchachos de primero, quinto, tercero, y saber cómo aconsejarlos para, hey, mira, tú puedes hacer eso, quizás lo tuyo no sea la multiplicación, pero puedes empezar con las sumas, puedes empezar así con las restas, para no ir de una con la división. Entonces, eso me hizo sentir muy cómodo en ese ambiente, y ahí fue cuando yo decidí estudiar Derecho. ¿De dónde es egresado de Derecho? Yo, bueno, aquí entre nos, yo tuve una situación y es que en 11 siempre se hacen los IFES, Sí. ¿cierto? Entonces, en ese momento, hace poquitos años, estaba lo de Pilo Paga, ¿sí? Entonces, bueno, que si tú sacas un buen puntaje en el IFES, te ganas una beca y puedes estudiar en cualquier universidad. Entonces, claro, cuando se presentó los IFES, pues se dio
virtud de que fui uno de los 5 primeros cifres de la normal. Entonces, claro, todo el mundo emocionado, gritando, saltando, ay, voy a estudiar, ¿qué tal? Y sé cuándo. Y pues yo también me emocioné, solamente que no entendía muy bien el tema. Cuando lo averigüé bien, pasó una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál fue la mala noticia? Que para uno estar en Pilopaga, uno tenía que tener en ese momento Sisbén. Adivina quién no tenía Sisbén. Yo. Entonces yo quedé como que... O sea, de nada, entre comillas, me había servido para tener beca el tema de sacar muy buen puntaje en el IFES. Y yo quedé como que... Dios santo. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, yo tenía ya estudiada la ingeniería ambiental en las universidades aquí o cercanas. Y ahí fue cuando yo encontré a la UIS, ¿sí? Entonces yo dije, listo, en la UIS no hay tanto ingeniería ambiental, pero sí hay derecho. Pero no era de presentarnos en la sede, como hace aquí en Barranca Bermeja, que uno presenta los 4 o 5 semestres en la sede y después se pasa a la principal, sino que en derecho de una tiene que ser a la principal en derecho. Entonces eso es un nervio bastante grande porque yo dije, uy, pasé de Bogotá a Barranca y ahora de Barranca, ahora me toca que vivir en Bucaramanga. Yo dije, pero bueno, a la de Dios. Y presenté pues mi IFES y mi currículo en la UIS y pasé. Entonces yo le dije, pues lo intenté y pasé en la UIS. Entonces ahí fue cuando me trasladé de Barranca a Bucaramanga teniendo solamente 17 añitos y comencé de cero, viviendo solo. Imagínate, entonces uno pues en Barranca, pues yo era como el consentido de la familia porque era el rolo de la ciudad. Entonces me prestaban mucha atención y todo eso, pero en Bucaramanga estaba solo con mi soledad, ¿sí? Y fue un poco... Traumático y complicado porque, claro, la gente fue muy amable conmigo y todo lo demás, pero comenzar una carrera universitaria como derecho en una ciudad en la que tú no habías vivido nunca y solo, pues a eso lo hace a uno como espabilarse muchísimo más, aprender de los errores, porque sí tuve errores, sí tuve aprendizajes, pero eso lo hace a uno como irse formando más. Entonces, de la UIS. ¿Cuál fue ese error que lo marcó suficientemente en Bucaramanga? Pues así yo acá pensando un error bastante grande, pues no arriesgarme. Porque cuando yo empecé a arriesgarme fue cuando empecé a encontrar unos ámbitos increíbles para mi vida. ¿Por qué? ¿Positivos? Sí. ¿Por qué? Como yo te comenté, yo soy el rolo de la familia, ¿sí? Pero en Barranca me empapé mucho de la cultura. Y cuando yo llegué a Bucaramanga, yo era el barranqueño del grupo, ¿sí? Los demás eran de Bogotá, que de Bucaramanga, que de otras partes. En mi carrera, mis amigos me decían, no, él es el barranqueño, siendo yo rolo. Entonces, en la UIS pasaba que había un grupo cultural de baile. Entonces, la mayoría de mis compañeros se metieron a semilleros de investigación de derecho. En cambio, yo me metí a un semillero de folclore que se llama Macondo. Entonces, y yo me presenté, y para estas, en Macondo, en ese momento, se presentaban de a 30, de a 40 y solo pasaban 2. Y yo me presenté y quedé. Y cuando quedé fue cuando tuve la posibilidad de viajar con la UIS a otras ciudades, a otros eventos, incluso hubo uno internacional. Entonces me sentí tan genial con eso porque fue como que si bien no estoy en Barranca, sigo teniendo lo que es la cultura y el folclore, no solo de Barranca, sino de la cultura del Pacífico, todo aquí en Macondo, y la gente lo sentía mucho más natural. Entonces, claro, fue como más genial eso, y eso fue un arriesgamiento, no, arriesgarse, porque mis compañeros eran semillero penal, semillero de civil, semillero tributario y todo eso, y yo me voy a bailar, me voy a presentar a Macondo, y pasé. Entonces, el no arriesgarme en ese momento de mi juventud, yo sé, soy joven, pero más joven, a uno a veces por el temor, por no pensar en, ay, ¿será que si funciona o no funciona? Oye, está joven, lo peor que te puede pasar es que no funcione, y lo mejor es que funcione y la sigas diciendo. Entonces, fue como eso. O sea, durante los semestres de la universidad estuvo, obviamente, alternando todas las materias con baile y folclore, y sobre todo folclore de Barranca Bermeja, más Literal, que todo. sí, obvio, ¿no? Y lo genial de eso fue que como la cultura de acá de Barranca es muy costeña, ¿sí? Aunque estamos un poquito lejos de la costa, nos hacían ir a la costa. Pues no que nos hacían, nos invitaban mucho a los festivales de folclore y todo eso, y ahí es cuando uno lo sentía, no solamente de costumbre de que lo traía la familia, sino de vivir realmente cómo se manejaba eso. Y uno decía, uno se sentía como más cercano, uno decía, uy, ya estoy no solamente escuchando un mapalé, sino que lo estoy viviendo, ¿sí? Entonces eso fue como una conexión más cercana con esa cultura costeña. Bueno, en medio de eso, supongo yo que así como estaba el amor por el folclore, por las cosas de Barranca Bermeja, por la carrera que finalmente había elegido, que no era la inicial, pero pues a la final la terminó queriendo mucho, me imagino que tenía una pasión por las motocicletas. Pues, ¿qué sucedió?
Yo soy una persona que cuando aprendí a arriesgarme, dije, listo, vamos a arriesgarnos. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? A mí un primo, ¿sí? Porque, bueno, yo de mi familia soy el primo más joven, ¿sí? Ok. O sea, literalmente yo sé que tengo 26 años, pero el primo siguiente tiene como más de 33. Entonces yo soy literalmente el más joven. Entonces me dijo, hola Daniel, ¿cómo estás? Lo que sucede es que pues yo ya cambié de moto y tengo una moto de sobra. Me gustaría pues dártela. Entonces yo le dije, listo, bueno, está bien. Entonces hicimos todo el trámite y todo eso. Y yo quedé con moto, ¿Qué ¿sí? moto era? Era una Pulsar. Entonces yo dije Ok. como que, ok, listo, genial. Ahora bien, hay que aprender a conducirla. O sea, yo le dije que sí, sin saber conducirla. Solo sabía manejar cicla. Entonces aprendí a manejar. Obviamente yo hice el curso de conducción y todo eso. Entonces yo dije, listo, bueno, ya aprendiendo a manejar moto y pues la Pulsar es muy todoterreno. Entonces yo dije, listo, a las que sea. ¿Eso a mí de qué me sirvió? Pues de saber dos cosas, que a mí no soy tan amante de las velocidades. ¿Por qué? Porque yo me acostumbraba mucho, pues en Barranca estamos cerca mucho al Magdalena Medio y todo eso, entonces para ir hasta allá las vías son un poquito más trocheras y la Pulsar era muy buena para eso, entonces yo me aventaba con la Pulsar para allá, cascadas y todo lo demás. Sin embargo, las velocidades no me gustaban tanto porque además la Pulsar no era tan veloz, no era que sacaba 180 kilómetros de una. Entonces yo decía, la verdad me siento un poco más seguro yendo calmado, tranquilo. Y lo aprendí también de ir a esos terrenos donde era mucha trocha y uno tiene que ir despacio para no caerse. Entonces dijo, listo, está bien. Es mejor ir calmado, ir tranquilo. Tampoco voy a ir a 40 por hora, pero no voy a ir como a 180 porque al afán de qué. ¿De qué sirve el afán? De absolutamente nada. Entonces fue el gusto de eso. Y claro, como a mí me gustaba mucho trochar, y no es que, ay, vamos a tirar trocha, sino me gusta mucho visitar pueblos cercanos acá y llegar hasta esos pueblos no es tan fácil, dije, listo, voy a dar el siguiente paso en la moto. Entonces estaba buscando motos un poco más todoterreno, más así, y fue ahí, mientras que estaba asegurando como cuál era el tipo de moto que me gustaba, y me gusta mucho el azul, el negro, el blanco, entonces listo, me gustaría hacer que fuera de este color y así con este estilo, porque yo soy un poquito jodido visualmente, entonces listo, me gusta que parezca así, que no sea tan así y tales. Y justo después pues pasó lo que sucedió. Entonces fue como un stop, como un pare, como que la tuve ahí, ahorita la veo en cada esquina, la veo la moto que me quería comprar, a la que iba a seguir, la veo en cada esquina y digo, bueno, tendré que saludarla de lo lejos. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, listo. Porque me dice, lo que pasó fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que pues obviamente marcó su vida en un antes y en un después? Sí, pues bueno, voy a ir pasito a pasito. ¿Qué sucedió? Tuve un accidente, ¿sí? Tuve un accidente un poco grave. No me choqué con nadie, no choqué a nadie, sino que me choqué yo mismo contra un árbol, ¿sí? Eh, y fue en una moto, precisamente. Fue un choque que, la verdad, fue un poco no, no traumático para mí, sino para mi familia en general. ¿Por qué? Porque fue un choque bastante grave, no me partí ningún brazo, ninguna pierna, gracias a Dios, pero fue un choque muy frontal, ¿sí? Entonces fue prácticamente de mi tronco superior y mi cabeza. Gracias a Dios tenía yo un casco cerrado. Por eso yo siempre a todas las personas le digo, lleven casco cerrado cuando van a viajar. Cuando van a andar, listo, que tengo un casco que se abre y se cierra. Tengo un casco, listo, es genial. Pero cuando vas a viajar o vas a terrenos un poco peligrosos o si está lloviendo o algo así, por favor, ponte un casco cerrado, porque ese fue el que me salvó la vida. Entonces, fue un choque que yo tuve contra un árbol y a la moto le pasó algo. No, no le pasó mucho. Literalmente casi todo me lo llevé yo. Entonces, pues fue una situación que eh, literalmente entre comillas, quitó la vida. Yo siento que me la devolvió, pero entre comillas, me la quitó. Hagamos un paréntesis. ¿Qué recuerda de ese momento antes del accidente? ¿Para dónde iba? ¿Con quién? Bueno, si me puede responder con quién iba. ¿Qué se disponía a hacer? ¿Cuáles eran sus planes a partir de esas horas? Bueno, ¿qué sucede? Yo casi no soy de trasnochar ni nada de eso, porque yo después de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que puede estar muy buena la reunión, la fiesta, el evento y todo eso, ya estoy empezando a bostezar, ¿sí? Ese día, que fue un sábado, llegó un combo de amigos de Bucaramanga a Barranca, que bien, si bien sí son de Barranca, solo estaban en Barranca Bermeja de visita y vienen como una o dos veces al año. Entonces yo dije, listo, está bien. Se cerró el evento, entonces yo dije, listo, ¿qué vamos a realizar? Entonces, no, hagamos otro plan. Y yo dije,
Pues yo realmente no soy casi de trasnochar, pero está bien, yo sé, yo entiendo que ustedes no vienen todos los días acá y pues ustedes mañana se van a ir, entonces dijo, listo, está bien, no pasa absolutamente nada, hagámoslo. Y precisamente esos días empezó a salir por noticias y todo eso que llegó el fenómeno de la lluvia aquí en Colombia, en Barrancabermeja, entonces empezó a llover muchísimo. Entonces, claro, yo era muy consciente de que pues en moto uno no puede andar como tan a la deriva ni a velocidad cuando está lloviendo, ¿sí? Entonces yo era el último que se me quedaba siempre. Es decir, salimos un parche después del evento y cada uno cogió su vehículo, yo estaba en mi moto y salimos, pues solamente que yo iba muy muy despacio, pues precisamente porque iba en moto y cualquier resbalón me podía a mí quitar la vida. Entonces ellos iban más adelante que yo iba más atrás y cada cierto tiempo ellos paraban y me esperaban y después seguían y paraban y me esperaban. ¿Sí me hago entender? O sea, como iban adelante mío. Cuando hubo un road point, una rotonda, y ellos como que cogieron para otro lado y yo seguí derecho. Entonces, como ellos normalmente esperaban, ve, estamos esperando a Daniel y nada que llega. Entonces empezaron a decir, hey Daniel, ¿usted por qué nada que viene? Y yo le dije, no, pues yo seguí por el rumbo y seguí derecho. Y me dijo, no, tiene que volverse y voltear porque fuimos por otro lado. Entonces yo dije, ah, listo. Y en la de vuelta fue cuando me resbalé, literalmente me resbalé. Y es chistoso porque yo veo el árbol contra el cual me estrellé y no es como que hayan 500 árboles, 30 árboles, 15 árboles ahí como si fuese un bosque. Era un árbol, literalmente era un árbol ahí. Y no era como el árbol más grande del mundo, era un árbol normal, ¿sí me hago entender? Entonces me resbalé y me choqué contra el árbol. Y, o sea, en ese punto obviamente no es como que yo conscientemente me chocara y todo eso. Ahí perdí obviamente la conciencia. Y obviamente después mi familia me dijo, Daniel, nosotros recuperamos, pues más adelante, nosotros recuperamos tu moto y todo eso. Y cuando yo la vi quedé impresionado. Yo dije, no le pasó absolutamente nada a la moto. O sea, obviamente no es como que esté nueva, sino que obviamente fue una bolladura que tuvo un poquito así y se le partieron plásticos que esos no cuestan nada en comparación de lo que cuesta realmente un daño en una moto. Entonces yo quedé como que, y a mí me pasó de todo. O sea, tuve un choque literalmente en el que me protegió mi casco, pero el resto, todo mi tronco superior resultó llevado. ¿En qué? Se me cayó la quijada, tuve laceraciones, tuve todo esto. O sea, la parte más dura la tuve en la parte izquierda. Mis pulmones se perforaron, se llenaron de sangre. Entonces, ahí fue cuando, claro, empezaron a llamar la Ambulancia. ambulancia y todo eso. Y claro, cuando yo llegué al hospital, yo llegué sin signos vitales. O sea, Entonces, lo dieron por muerto. básicamente, pues técnicamente hablando, sí, yo llegué sin signos vitales y es como que sáquenle la sangre de una de los pulmones porque yo pues todavía, una de las marcas que tengo son acá en las costillas porque pues ahí entraron los tubos para poder sacarme la sangre de los pulmones. Entonces, para yo poder volver a tener signos vitales. Entonces, cuando pudieron volver a hacer que yo tuviera signos vitales solo hay una forma de que este muchacho sobreviva y es que lo lleven a una UCI y tienen que llevarlo ya. Entonces, ahí pues obviamente yo recibí mucha ayuda de las personas que me querían. Pudimos, por milagro de Dios, conseguir una UCI y fue de una para llevarme a la UCI. Entonces, a las 9 horas yo ya estaba en Bucaramanga en una UCI, haciendo que yo pudiera volver a tener un signos vitales normales, ¿sí? Entonces, sacaron mi sangre de los pulmones y empezaron a hacer todo el tratamiento médico en una UCI. Entonces, yo quedé como que, o sea, yo ahí cuando digo que quedé es por lo que me cuentan, porque yo estaba inconsciente, o sea, yo ya no existía básicamente, ¿sí? Y fue o sea, fue una cuestión muy, 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 muy grande para mi familia, porque yo no soy de accidentarme, yo no soy de tener, no, le pasó esto a mi pelado, no, o sea, fue el primer accidente que tuve, literalmente, de esa magnitud. No era de generar problemas a la familia, de que venga y lo recogen a la estación de policía porque lo agarraron peleando. No, literalmente, o sea, era como que nadie se lo esperaba, ni amigos míos se lo esperaban, o sea, todo el mundo quedó plop, ¿sí? Entonces, fue una cuestión muy, muy, muy extraña para mi familia, muy rara para mis amigos,
para todo el mundo realmente, y más allá de que no fue un accidente en el que uno se chocara y se resbalara y ay, me laceré la pierna, me partí un brazo, es que literalmente llegué sin signos vitales y fue como que solo hay una forma de que él se salve y es llevándolo ya para una UCI. Y pues de una del hospital dijo, no, es que acá no tenemos UCI disponibles. Preguntamos a otros hospitales aquí en Barranca Bermeja y no hay UCI disponibles y la única forma es que lo lleven a una UCI y tiene que ser a otra ciudad, ¿sí? Aparte de los pulmones llenos de sangre y de las laceraciones, obviamente, en el tronco superior, hubo contusiones en la cabeza que... Total. O sea, pues yo no soy médico, así que no puedo hablar médicamente, ¿sí? Pues obvio, pues Y a ellos la me final contaron y también es todo lo que eso. le cuentan sus familiares de lo que Claro, sucedía. totalmente. Solo que a mí me dijeron los médicos, me dijeron, mira, no me dijeron mira porque ahí yo estaba consciente, sino tú pasaste por unas fases. La primera fase era que volvieras a tener signos vitales, porque llegaste sin signos vitales. Lo segundo era sacarte la sangre de los pulmones, ¿sí? Y obviamente eso no es como vaciar un tarro y ya. Obviamente es un procedimiento. La tercera era de que tú abrieras los ojos, porque una cosa es tener signos vitales y otra cosa es abrir los ojos. Entonces, uno puede tener signos vitales y estar en coma. ¿Alguna vez a su familia le dijeron, no, de esa no va a regresar o va a quedar con dificultades, eh, digamos, de movilidad, de pronto no va a reconocer a las personas, se le van a olvidar ciertas cosas, no va a poder caminar, no va a poder mover un brazo? Pues para serte sincero, y yo entiendo que los médicos normalmente tienen que ser muy estrictos, no tienen que ser tan sentimentales, porque pues así como mi caso, me imagino que es el diario vivir de ellos. Pero sí fueron muy, muy, muy directos con mi familia diciéndoles, la verdad es que no creo que le vaya lo mejor a él, no creo que él supere esta parte y va a tener lo que tú decías, contusiones, va a tener laceraciones, que de hecho las laceraciones ya las tenía, sino que no va a poder muy probablemente reconocer a su familia, muy probablemente va a tener discapacidades, muy probablemente en su cabeza, porque de nada te sirve a ti no haberte fracturado tus piernas y tus brazos si no conecta tu cabeza con tus brazos, ¿sí? Entonces, por eso ellos decían, hay que pasar unas etapas. Lo primero es que tus pulmones vuelvan a respirar. Lo segundo es que vuelvas a abrir los ojos, que no quedes en coma. Lo tercero es que reconoces a tu familia, que la reconozcas, porque puede que no vuelvas a reconocer a tu familia. Podría pasar que fuese un recuerdo muy vago que tú tuvieras de tu mamá, de tu papá, de tu familia. Y la tercera es que pudieras volver a caminar. ¿Qué te contaba tu mamá, que hablas mucho de ella, sobre esas razones que daban los médicos, sobre esos mensajes que daban los médicos y decían, posiblemente no la va a reconocer? Pues la verdad, mi mamá me cuenta que fue una lucha interna que tuvo, no solamente con ellos, sino internamente, porque que le digan a una mamá que su hijo no la va a volver a reconocer, que su hijo puede que no vuelva de vida, puede que no vuelva a caminar. O sea, una cosa es decirlo y oírlo y otra cosa es sentirlo. Y quizás yo nunca pueda volver a sentirlo hasta que tenga un hijo de verdad, pero me dice ella que fue muy duro. Ella me dice, yo me paré muy firme y decidí creer en que tú te ibas a recuperar. Decidí creer que tú ibas a salir de esta y que Dios iba a poder estar en ti para poder dar el siguiente paso. Porque no solamente, porque una cosa es que un familiar o que una amistad te diga, no, es que a mí me pasó algo similar o a un amigo le pasó algo similar y no pudo volver bien. Y otra cosa es que te lo digan los médicos que atienden, que te ven constantemente, que ven las radiografías, que ven los resultados, que te lo dicen desde la UCI y ves gente en la UCI peor o igual que tú y que te lo digan, no, no creo que vuelva. Entonces, me dice ella que fue como una lucha que tuvo ella interna y no me imagino que no solamente mi mamá, sino toda mi familia de poder creer que yo iba a salir de ese procedimiento, que iba a poder superarlo. Incluso ella me contaba, no, una vez yo estaba, pues, obviamente yo era la que atendía a la persona que estaba atendiéndote en medicina. Y ella me decía, no, realmente, pues sí, él ya se despertó, pero no creo que vuelva a reconocerte a ti, o puede que él no sea tan consciente que tú eres su mamá. Y claro, cuando la primera vez que yo hablé con mamá, y yo la reconocí, y yo le dije, claro, es que ella es mi mamá. Y empezamos a hablar. Ella solamente internamente me decía, yo se lo dije a ella y no nos volvimos a hablar. Es decir, ella con la otra médico, ¿sí? O sea, yo sabía que mi hijo iba a volver. Yo sabía que mi hijo me iba a volver a reconocer. Yo sabía que mi hijo iba a recordar quiénes éramos nosotros, todo el apoyo que siente de mi familia, pues de nuestra familia. Entonces,
pues yo acá lo digo sin haberlo vivido en el sentido de que fue una lucha que tuvo ella internamente porque no es simplemente, ay, no, mi amigo está, sino su hijo es su propia sangre y literalmente ella me vio desde que nació. Entonces, que te dijeran, tu hijo probablemente a tus 26 años, a sus 26 años no te va a volver a reconocer nunca más, no va a volver a pararse, va a tener laceraciones, va a tener dificultades mentales, motrices, se embarró la vida. Y cuando te dicen eso, obviamente se siente un dolor muy intenso en tu corazón. Y yo a ella, la verdad, yo siento que si bien fue una prueba de fuego para mí, yo siento que la verdadera prueba, o sea, el verdadero ganador, fui yo por tener una mamá tan valiente como ella, por tan resistente, porque cualquiera se hubiera desanimado, cualquiera se hubiera quebrantado, que no voy a decir que ella no sufrió, sí sufrió, pero pudo sobreponerse a ese sufrimiento para darme la fortaleza que yo necesitaba en ese momento. ¿En qué momento es consciente de lo que le había pasado y durante ese tiempo que pasó, uno dice, bueno, estuvo sin signos vitales, o sea, prácticamente muerto? Dicen que algunas personas que están en ese estado pueden llegar a ver la luz al final del túnel o escuchar algo. ¿Sucedió? Pues a mí me lo han preguntado varias veces y yo lo digo muy sinceramente, porque yo intento ser siempre muy sincero con esto que me pasó. Yo no tuve una visión, ahora bien, también tengo que decirlo que no es como que yo haya sido consciente, o sea, constantemente consciente durante todo el procedimiento, porque como les comenté, una cosa es tener signos vitales y otra cosa es ser consciente. Yo estuve muy lleno de drogas, y no drogas de malas, sino drogas De medicamentos. de medicamentos, exactamente, que me hacían constantemente estar muy dopado, estar muy, muy, muy a la deriva, estar muy al límite. Y claro, yo no puedo decir que no, el fulanito que dice que vio una visión o fulanita que dice que vio esto está diciendo mentiras, porque cada procedimiento es diferente y cada proceso es diferente. Entonces no puedo decir que eso sea mentira. Ahora bien, yo no, o al menos ahorita conscientemente, no recuerdo haber tenido una visión, no haber visto el universo o el paraíso o algo así. Sin embargo, algo que sí soy muy consciente y también lo sostengo demasiado es, sí sentía una compañía constante, sí sentía una energía constante y yo decía, ¿de dónde yo siento esta energía o estas ganas de seguir cuando literalmente no tengo energía? Cuando literalmente acabé de salir de una cirugía, cuando literalmente acabé de salir de tratamiento. O sea, yo digo, esto no es mío, o sea, lo estoy recibiendo yo. Y ahí es cuando yo no tengo problema en decir, literalmente fue voluntad de Dios. Literalmente, cuando yo hablo con los médicos y ellos me decían, Daniel, realmente muy pocas personas te pensaban salir de esta situación de los médicos. Pensaban que podrías volver a tener signos vitales, pero volver a recordar a tu familia, volver a caminar, no tener contusiones. Muy pocas personas confirmaban eso. Yo le dije, es que solamente hay una persona que lo podía realizar, y pues ni tan persona. Y es Dios, es la voluntad de Él. Y ahora es cuando mi familia es muy cristiana, la verdad, y yo también creo en Dios, pero yo no era así full cristiano, el evangélico, qué tal, sé cuándo, pero ahora pues obviamente mi fe creció muchísimo más y solamente le doy la razón a Él. Es decir, fue por Él nada más, porque no vi el paraíso, pero lo sentí a Él y lo vi a Él. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación física? ¿Cuántos meses duró todo el proceso desde el momento del accidente a la recuperación y al poder salir del hospital? ¿Y cómo fue ese momento de esa recuperación física en el poder dar los primeros pasos, de poder mover las manos, de comer? Claro, y eso literalmente fue hace poquito. Este accidente, estamos grabando en el mes de septiembre. ¿Este accidente en qué mes ocurrió de 2025? En abril, fue en abril. Y claro, yo tuve el accidente, entonces me tomé todo abril, marzo, abril, mayo. ¿Para qué? Para poder salir de la UCI, salir de estar en riesgo, y poder empezar a volver a hacer esos tratamientos de poder caminar, de poder reconocer a mi mamá, de poder hablar, de poder moverme. Y claro, ahí es cuando yo digo, yo valoro mucho las cosas sencillas, porque el solo hecho de caminar, una vez camina sin darse cuenta. ¿A qué voy con eso? Uno camina mirando para el frente y no viéndose las piernas, no teniendo equilibrio. A mí me costó muchísimo el hecho de caminar. O sea, para mí fue increíblemente difícil caminar, porque yo primero tenía que caminar siempre con los apoyos.
¿sí? No podía caminar solo. Segundo, tenía que mirar siempre mirándome los pies para saber qué paso dar y cómo darlo. Y tercero, tenía que tener a alguien orientándome porque no sabía dónde estaba y no porque no supiera en qué parte estaba, sino la orientación corporal, en qué momento estaba. Y algo tan sencillo me costó tanto, tanto, pero tanto, que yo ahí fue cuando hice tantas cosas sencillas que uno hace a cada rato, que uno hace diario, y a veces las normaliza, y no está mal normalizarlas, pero sí está mal no valorarlas. O sea, el solo hecho de caminar y poder caminar es cuando uno dice, y uno deja de poder hacerlo, y cuando uno le cuesta tanto, uno dice, ay, tengo que empezar a valorar esas cosas. Y como esas hay muchísimas cosas más que tuve que aprender desde cero. O sea, en ese momento volví a ser el bebé de la casa, básicamente, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer, aprendiendo a hablar. Además de que, como les estaba comentando, yo tuve varias laceras y como fue en la cara, a mí se me cayó la mandíbula. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que hacerme una operación para la mandíbula, tuvieron que colocarme unos clavos en la boca. Pues yo sé que tengo brackets y claro, como yo estaba inconsciente y estaba full dopado y anestesiado, y no es anestesia de pastillas, sino local, yo no sentía muchas cosas, ¿sí? Entonces yo mucha parte de mi cara no la sentía. Yo me tocaba y yo decía, no siento casi. Cuando me dijeron, listo, ya puedes caminar, porque, bueno, el proceso de caminar fue muy difícil. Cuando ya pude hacerlo, a los médicos y a mi familia les gustó muchísimo. Hijo de madre, ya puede caminar él, genial. O sea, ya puede conectar su cabeza con su brazo, su cabeza con su pierna. Puede que no se las partió, pero qué chévere que pueda caminar. Genial, lo está logrando. Y cuando me dijeron, listo, ahora el siguiente paso, Daniel, es que puedas volver a comer. ¿Por qué? Porque desde que yo tuve la operación, a mí me colocaron unos, no sé técnicamente cómo se llama, pero yo lo digo, unos metales en la boca y unos clavos, que yo no supe en ese momento que eran clavos. Para mí eran brackets 2.0, eran los brackets siguientes, porque eran brackets sobre mis brackets. Y yo no podía abrir la boca. Yo por eso estoy acostumbrado a hablar así, con la boca cerrada. Cuando voy a bostezar, yo bostezo así. No bostezo así, con la boca re grande. ¿Y por qué? Porque estoy muy acostumbrado ya a tener la boca cerrada. Entonces, ¿qué sucedió? Me dijeron, bueno, Daniel, ya es hora de que te quites ese tratamiento, porque yo por eso no podía comer absolutamente nada. O sea, el hecho de yo ingería, no comía, yo no masticaba, yo tomaba agua de sabor básicamente. Y bueno, la gente dice, ay, pero tú puedes comerte un puré de papa o algo así. No, no me entraba a la boca. O sea, literalmente tenía que ser agua con sabor. Y por eso yo bajé tanto de peso. Yo al accidente llegué con 75 kilos, ¿sí? Y cuando me pesé, otra vez después del accidente, llegué pesando 62 kilos y medio. Entonces fue como que, y eso que no pude, no perdí ninguna pierna, ningún brazo. Imagínate que lo hubiera perdido, hubiera quedado pesando muy poquito más. Entonces, claro, es el hecho de haber ingerido tan líquido que me costó a mí todo ese peso. Y claro, cuando me dijeron, bueno, Daniel, vamos a sacarte los cables que tienes en tu boca, yo dije, bueno, yo dije, genial, puedo comer normal. Entonces me dijeron, cuando llegó la médica, me dijo, listo, ¿quieres que te apliquemos anestesia? Y yo, pero si ya estoy, o sea, si yo hago así y no me siento la boca, o sea, ¿cómo así que me vas a aplicar anestesia? Me dijo, sí, es que te va a doler. Y yo, no, mira, lo que pasa es que, pues yo, ¿qué sucedió? Que como yo constantemente cuando iba al hospital, cuando salía del hospital, cuando iba a la UCI y todo eso, en Bucaramanga, todavía no estaba en Barranca Bermeja, estar anestesiado me costaba mucho por el hecho de que quedaba muy anestesiado con mi familia, ¿sí? Entonces tenían que apoyarme para pararme, para levantarme, para poder hablar. Entonces yo le dije, mira, yo ya pasé por eso con mi familia y no quiero ser un peso para ellos, ¿sí? Que yo sé que no lo soy, pero quiero empezar a luchar también yo. Entonces, yo sé que puede que me duela mucho, yo te voy a decir hasta dónde puedes llegar, para pasito y otra vez de una para poder descansar, pero intentemos sin anestesia para que no tengas que volver a anestesiarme, ¿sí? Entonces ella me dijo, ¿seguro te va a doler mucho? Y yo le dije, sí, porfa, o sea, intentémoslo, ¿sí? Nada perdemos con intentarlo. Entonces me dijo, listo, está bien. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho y me dijo, bueno, llamó al ayudante que él tenía. Oye, y cuando vino y le dio las herramientas, yo pensé, porque claro, yo tengo brackets y normalmente acá se hacen es con Las pinzas. unas pincitas chiquitas, normal. Ahí le dio unas pinzas y yo quedé, no unas pinzas, le dio casi un alicate y yo quedé como que... Y claro, ella me sostuvo la cabeza y él, cuando yo quedé como que, ¿cómo así? O sea, ¿qué me van si es un bracket normal? Me dijo, no. Cuando empezó a hacerme así con el alicate, era
clavos así de grandes. Yo digo clavos, eran tornillos así de grandes que tenía aquí, aquí, aquí y aquí. Y sufra, y sufra. Y yo quedé como que, Dios santo, qué dolor. Y claro, no eran clavos que tuvieran que sacar así, estaban atornillados, entonces tenían que girarlos. Y yo decía, Dios santo, o sea, pues yo sé a son de qué me los pusieron, pero a son de qué yo no sabía nada de esto. O sea, yo pensé que eran quitarme los brackets nada más. Y claro, cuando me quitó los clavos, yo quedé como que, Dios santo. O sea, quedaron, pues, no los huecazos, pero sí los huecos en mis encías, porque aparte de todo, eran en las encías. O sea, es la parte donde uno ya siente un poquito más duro. Y yo quedé como que, o sea, tenía eso en la cara, en la boca, básicamente. Y claro, me dijeron, listo, terminamos. Y yo, por fin. Me dijeron, ya puedes abrir más la boca, ya puedes empezar a ingerir otros alimentos. Igual tienen que ser suaves, pero puedes ingerir alimentos que no sean solamente agua y todo lo demás. Y fuera de chiste, a mí eso, o sea, eso me lo hicieron un día y duré casi un mes para abrir la boca otra vez. Es decir, fue un procedimiento volver a abrir la boca. ¿A qué voy con eso? Yo al siguiente día no es como que, ay, voy a comerme un puré de papa. No, yo seguí tomando agua con sabor, porque para mí abrir la boca era muy doloroso. Mi cuerpo se había acostumbrado a estar con la boca cerrada y por los tornillos se había acostumbrado a tener la boca muy cerrada y es como que abrirla me dolía muchísimo más que tenerla cerrada. Entonces yo por eso digo que me acostumbré a hablar así, porque para mí ya no es súper normal, ¿sí? Entonces fue un procedimiento tener que empezar a comer poquito y muy suave, así, así, así y así. Y pues ahorita yo siento que es el lugar, pues el lugar no, es el momento en el que más puedo abrir la boca, pero aún así no puedo comer chicharrón, no puedo bostezar con la boca abierta. Y si bostezo con la boca abierta, me suena acá. Entonces yo digo, mejor me relajo. Cuando voy a bostezar ya, yo soy como que... Que no se le vaya a desencajar otra vez. Literal. Entonces como que todo, muy moderado. Demasiado. Hay un tema que muy pocas veces se habla y es el tema emocional. ¿Cómo fue ese momento? ¿Sintió tristeza? ¿Sintió rabia? ¿Desesperación porque de pronto habían cosas que no avanzaban rápido en su recuperación? Pues bueno, ahí te voy a ser también muy sincero y es que yo sé que de un accidente en el cual uno sale sin signos vitales, entra a UCI, le hacen operación, se le cae la quijada, uno tiene que aprender a caminar, a comer, tiene que recordar a su familia y todo eso, pues la gente obviamente entiende que hay muchas laceraciones físicas, muchas reducciones físicas. De hecho, ya también todavía tengo muchos impedimentos. Solo les he contado un poco de todos los impedimentos que tengo, pero realmente lo que más cuesta es la parte tanto emocional como la mental. O sea, eso es muy difícil. Yo por eso le digo a las personas, ustedes me pueden ver muy bien en la calle, ya caminando, que no se me note casi el accidente, me pueden ver abriendo la boca sin tener esos tornillos que tenía, hablando, emocionado y todo eso, pero eso cada día que después de que salí de ese hospital ha sido una lucha constante, una lucha increíble. ¿Y por qué digo que es una lucha increíble? Porque claro, fueron casi 2, 3 meses. Bueno, fueron 2 meses que estuve en el hospital, casi 3 meses sin estar en Barranca, que mi vida fue un parpadeo, fue un abrir y cerrar de ojos. Fue como que tú estás hoy con tus proyectos, con tus ambiciones, con lo que quieres hacer tú a tu semana, tú planeas tu semana, tu mes y todo eso, y de un momento a otro se te cambia todo. Se te cambia, y no de que se te cambia, que no sale el plan, se te cambia radicalmente todo. Entonces, por lo mismo, cuando yo llegué y me desperté, mi mamá, porque claro, este es el celular del accidente, entonces mi mamá que me dijo, mira, Daniel, acá está tu celular, lo pudimos recuperar, lo voy a aprender, y me dijo, te voy a pedir un favor, ma, porque claro, cuando yo estaba en coma, mi mamá y mi padrastro eran los que se comunicaban con mis amigos, mis familiares y todo eso, porque pues yo estaba en coma, de cómo seguía y todo lo demás. Yo le dije, ma, te voy a pedir un favor, no prendas ese celular hasta antes de yo volver a Barranca, ¿sí? 2 días antes de volver a Barranca lo prendemos, pero por ahora no. Y el favor que te quiero pedir es que si alguien pregunta por mí, tú le respondas cómo estoy y los mantengas informados, porque yo estoy en un proceso de recuperación y de sanación. Más allá de física, tengo que ser muy consciente de todo lo que estoy pasando ahora y digerir todo lo que estoy viviendo, porque eso fue literalmente un abrir y cerrar de ojos. O sea, las cosas cambian de un momento a otro y
lo que te digo, yo no era como de estar en accidente, ni de que, ay, la policía. No, o sea, yo no me lo esperaba, mi familia no se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Entonces, salir de eso fue, mira, lo primero que te pido, ma, es, no digo que no quisiera saber de nadie, porque tampoco es el hecho, sino que quería estar un poco, centrarme en mí, en lo que yo era. Y ese momento yo lo puse pues en Bucaramanga, y obviamente en Bucaramanga estaba en la casa de mi abuela, ¿sí? De la mamá de mi padrastro. Entonces era estar sola, solo me veían 3, 4 familiares, ¿sí? Entonces fue un momento, es un momento en el que yo digo, pues claro, la recuperación física es muy importante, ¿sí? Pero la mental, la psicológica, la emocional es aún más importante, porque la energía tú la sacas de acá para poder seguir, porque yo soy muy consciente de que el doctor me dijo, bueno, Daniel, yo sé que tú tienes, en ese momento yo tenía 25 años, porque yo cumplí el 27 de julio, me dijo, bueno, Daniel, yo sé que tú eres muy joven todavía, pero tú tienes que ser consciente de que ya tienes que tener unas precauciones, ¿sí? Puede que tú vuelvas a caminar bien, a moverte bien, pero para que tú a tus 40, 50 años puedas seguir disfrutando de la vida, tienes que tener unas precauciones. Así que, en pocas palabras, ya tienes 40, tus 24, 25 años. Entonces, yo dije, bueno, hay cosas que yo tengo que hacer menos, que tengo que dejar de hacer. Hay cosas en las que tengo que ser más cuidadoso, en las que tengo que ser un poco más, no, no lo voy a hacer, no, muchas gracias, no. O sea, aún así lo quiera en el fondo. ¿Cómo qué cosas le restringen hacer en este momento después del accidente? Por ejemplo, cuando yo le dije a mi doctor, lo que pasa es que yo necesito irme a mi casa, porque yo vivo en Barranca, no en Bucaramanga. Me dijo, bueno, Daniel, lo primero que te voy a decir es, ojo con el sol. Entonces, por eso normalmente, y no es que ahora me crea pupi, nada de eso, o sea, yo salgo con mi sombrilla, de noche o de día, yo salgo siempre con mi sombrilla. Entonces, ¿por qué? Porque el sol a mí me sobrecalienta, no tanto que me sobrecaliente, sino que afecta muchísimo el tema todo de mi lóbulo izquierdo y de toda la cabeza, ¿sí? Entonces no es tanto de que ahora me volví vampiro y si me pega el sol me va a quemar, no, sino que el calor, y no tanto el calor, yo digo que eso Es el tiene un nombre, sofoco. sí, pero tiene un nombre técnico de que no es tanto sentir calor, porque de hecho yo soy muy resistente para sentir calor después de la operación, la verdad, más que el frío, solamente que no es tanto eso, sino la intensidad que genera. O sea, los rayos. Sí, exactamente, entonces yo por eso siempre me protejo. Entonces, ¿y qué me dijo él? Mira, Daniel, y tú tienes que ser muy cuidadoso con eso, porque a veces uno cree que porque no está haciendo el super hiper mega sol, no te está pegando, que porque no está el sol ahí enfrente tuyo, no te está pegando, sino que porque hay una sombrita ya está relajado. Entonces me dijo, lo mejor que tú puedes hacer es andar siempre con protección, ¿sí? Entonces yo por eso lo primero que hice fue tener la sombrilla. Lo segundo que hice fue que él me dijo, y bueno, puede que tú vuelvas a correr igual, pero por ejemplo, en tu tronco superior no creo que vuelvas a ser igual. Porque tú puedes tener fuerza y podrás volver a levantar, porque yo iba al gimnasio y todo lo demás, pero el peso que tú vas a levantar de ahora en adelante no va a ser el mismo. Porque tú tuviste una contusión en tu parte izquierda, entonces no lo vas a tener igual. Entonces, por favor, regúlate con eso. Y después me dijeron, y yo no te voy a preguntar si tú fumas o no fumas, o qué fumas. Solo te voy a decir, no puede volver a entrar humo a tus pulmones, de ningún tipo. Entonces yo quedé como que, ni siquiera de que vaya a una fiesta y que van a hacer una cámara de humo, nada, absolutamente nada. Porque tus pulmones estuvieron llenos de sangre. Y sacarle la sangre fue muy delicado. Entonces puede que tú vuelvas a tener tus piernas al 100%, pero tus pulmones no van a volver al 100%. Entonces, tenles mucho cuidado. Y claro, cuando yo llegué acá a Barranca, yo dije, listo, vamos a probar qué es lo que dice el doctor. Pero no con esa son de vamos a arriesgarnos, sino que claro, uno llega y dice, ay, Pipe, qué bueno que haya llegado. Vamos a tomarnos una póker con este calor que hace aquí en Barranca. Entonces, no, muchachos, yo no estoy tomando, muchas gracias. Ay, Daniel, ahí sea una cola y pola, que a ti porque a mí me gusta mucho la cola y pola, una cola y pola que te gusta. Entonces, bueno, llegaron y pidieron un six-pack y todo, y yo pedí una cola y pola. Y yo me la tomé y en ese momento, uff, yo dije, ah, qué rico, lo refrescante que es ahorita cuando está haciendo calor. Después, o sea, la cola y pola tiene como nada de alcohol y me dio tan duro, durísimo. Por eso el ingerir alcohol también lo tuve que haber dejado. O sea, por este año,
al otro año lo tengo que dejar. Y no es tanto de que si me tomo alcohol me muero, sino que tengo que ser muy consciente de que eso, más allá de que el alcohol no hace bien de por sí, a mí me hace un poco más de daño que a los demás. Eso por un lado. Entonces, bueno, y como les comenté que el 27 de julio estaba cumpliendo años, claro, me hicieron una fiesta y todo eso, una fiesta muy decente realmente. Me llevaron una tortica con una vela, ¿sí? Entonces era esas velas que o sea, Volcán. un volcán, exactamente. Entonces lo prendieron, feliz cumpleaños, todos felices, Cuando se apaga la vela, normalmente cuando apagan las velas, sueltan un humito. Y yo dije, bueno, o sea, tampoco es que sea como el cigarrillote que me estoy fumando, o sea, es normal. Y tampoco es que sea como la cámara de humo que está botando humo, o sea, normal. Y se me dio por no moverme de ahí. Es decir, ahí salió el humo y ahí, o sea, estaba acá abajo, al frente mío. Y cuando me entró, casi me desmayo ahí mismo. Y yo quedé como que, y eso que fue solamente un poquito de humo. O sea, yo quedé como que, o sea, los médicos realmente más allá de, porque a veces los médicos le dicen, cepíllate 3 veces al día. Y dicen, bueno, sí, señor, listo, gracias. Sí estaban haciendo no una recomendación, sino una orden de, Daniel, tienes que ser consciente de que lo que tú pasaste no es normal y que normalmente de todos los que vienen acá en UCI por tus situaciones, la mayoría no sale de eso. Lo segundo, no son conscientes de sus familias. Lo tercero, tienen traumas increíbles. Y aquí nosotros me dicen ellos, te damos 6 meses en el hospital y tú a los 3 meses ya estabas bien. Así que tienes que cuidarte mucho porque lo que a nosotros nos da más miedo es que tú recaigas, que tengas una recaída. Tú ya saliste muy bien, genial, pero una recaída a nosotros nos da muchísimo más miedo. Entonces por eso fueron tan quisquillosos y esas son una de las muchas cosas que tengo que realizar, pero esas son como las más comunes, ¿sí? Porque la gente cuando escucha, no, por favor, no quiero tomar. Ay, llegó Santo, llegó el apóstol, porque claro, como yo no tengo ningún problema de decir que Dios fue realmente el que tuvo la voluntad de que yo viviera, porque los médicos, literalmente los mismos médicos me dijeron, Daniel, la verdad es que, o sea, para nosotros no hay una explicación así muy lógica de por qué usted salió bien de estas, porque la mayoría de la gente que llegaba acá se iba con las mismas. O se moría o llegaba con sus traumas y todo eso, no podía caminar y todo eso. Y cuando pasó, o sea, cuando ellos me dijeron eso, yo dije, y yo no tengo problema en decirlos, muchachos, es que fue Dios el que, o sea, fue Dios el que decidió eso. Y no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, claro, cuando tengo tantos impedimentos y tantas situaciones así, pues yo digo, pues es Dios el que me realizó eso. Solamente que, claro, cuando yo digo, no, gracias, no puedo tomar, no, gracias, no puedo estar acá donde hay mucho humo y todo eso. Entonces ellos dicen, ay, ahora volvió santo, volvió apóstol, volvió renovado, incluso me dicen Lázaro, cosas así. Yo le dije, o sea, yo sí creo en Dios, obviamente no digo que llegué, o sea, porque soy consciente que tengo un pasado, soy consciente de mi personalidad, soy consciente que tengo gustos, que tengo fallas también, o sea, no llegué el apóstol de Dios, pero es muy difícil estar por un proceso así y llegar igual. O sea, es muy difícil. Continuar igual. Exactamente, o sea, es muy difícil y yo no tengo ninguna dificultad en decir, es Dios. De eso te quería preguntar, ¿cómo cambió esa perspectiva de vida después de este accidente? Pues lo que yo te digo, o sea, ¿qué sucede? Que entre los jóvenes no es tan normal que a alguien le guste, por ejemplo, bailar, que yo te comenté que me gusta mucho bailar y todo eso, que salía, soy muy social, como que de personero mucha gente me conoció desde pequeño, entonces siempre he sido, no digo que soy el influencer ni el popular ni nada de eso, pero la gente me distinguía y yo soy muy carismático, ¿sí? Y pasar de alguien así, y no digo pasar, sino de que alguien así diga, no, es que yo creo en Dios, a mí me gusta buscar de Dios, no tengo problema en ir a la iglesia, me gusta congregarme, solamente que, y claro, yo normalmente subo muchos videos, yo pues digo que soy creador de contenido, digo que no soy influencer, pero digo que soy creador de contenido, y normalmente usualmente no hablaba de cultura, de baile, de deporte, de comida, de café, de todo eso, y no hablaba de Dios, y cuando ahorita hablo de Dios, la gente dice, ay, llegó apóstol, o sea, a veces como que maximizan, o no digo maximizan, sino que se van al otro extremo diciendo, ay, ahora llegó hablando de Dios porque cree que es el único que, sí me hago entender, y yo digo, no, yo tengo un pasado, tengo un presente, soy consciente de lo que soy consciente de lo que fui, pero también soy consciente de lo que pasé, y pasar por eso y no cambiar es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ¿yo qué les digo? No es tanto porque los milagros, la gente piensa que pasan de un momento a otro. Un milagro puede ser también un proceso.
Entonces yo entendí que lo que Dios hizo en mí, porque yo siempre digo, Dios no le bastó con haberme salvado, sino que también hizo que no se me partiera nada en los brazos y las piernas, que volviera a conocer a mi familia, a reconocer a mi familia. Y no solo le bastó eso, no solamente le bastó eso, sino que ahora cada momento que yo siento es un agradecimiento literalmente, tanto poder volver a estar con mi perrito, abrazar a mi mamá, comer el almuerzo que me hace mi mamá, poder dormir, poder levantarme, todo es un agradecimiento que yo siento porque pues básicamente yo no debería estar vivo. O sea, yo llegué sin signos vitales. Y cuando uno pasa por eso, uno se empieza a volver a sentir más agradecido. Y yo soy consciente que eso fue una etapa de un proceso. Que no digo que no he terminado porque todavía sigo en recuperación. La siguiente parte del proceso es que cada día está haciendo, lo que les digo, una lucha constante, tanto interna como externa. ¿Interna en qué sentido? Pues en todas las dificultades que tengo, emocional, sentimentalmente. Y externa, ¿por qué lo digo? Porque él no solamente siento que lo hizo para impactarme a mí, sino para impactar a otras personas. Porque, claro, una de las primeras cosas que yo hice, como dije que soy creador de contenido, fue hacer un video hablando con mis papás, con mi padrastro, con mamá. Y después de eso fue increíble, increíble la cantidad de personas que yo no pensaba que estaban pasando por cosas malas y empezaron a decirme, Daniel, mira, lo que pasa es que yo estoy pasando por esto y por esto y por esto y por esto. No buscándome como psicólogo, sino buscándome como un espacio de poder hablar las cosas, que son cosas que normalmente no siempre hablan las personas o no siempre hablan los jóvenes. Y yo por eso siempre digo, hay veces en las que uno tiene en la mente a una persona y dice, ve, tan raro, hace rato no la veo, de seguro se fue para otro país o se puso a trabajar o se cambió de ciudad y todo eso. O sea, hace rato, o sea, uno no piensa nada malo, uno piensa lo mejor, uno dice, bueno, algo le estará pasando. Y después que la familia, esas personas me escribiera a mí, me llamara y me dijera, Daniel, pues acá entre nos, acá con mucha privacidad te cuento que estamos pasando por un momento muy difícil con fulana, con fulano, y la verdad queremos saber cómo pudiste salir, cómo pudiste volver a caminar, cómo volviste a reconocer a tu familia. Y es cuando yo soy consciente de lo que los médicos me decían, es que Daniel, la parte más difícil fue esa, la normalidad es que quedaras con secuelas gravísimas. Y cuando no solamente me lo dicen los médicos, sino también los familiares de personas, tanto de personas que me conocían y yo decía, bueno, estará haciendo su vida en otra ciudad, en otro país, y no, es que realmente dejaron muy privado para que no todo el mundo supiera el accidente que tuvieron. Obviamente, pues a mí me pasó que muchas personas conocieron de mi accidente. ¿Qué hace? Pues a mí muchas personas conocieron de mi accidente y otras prefieren mantenerlo privado. Más que todo, sí me hago entender. Entonces, esas personas me contactan a mí y me dicen, Daniel, ¿cómo? Cuando lo hicieron también los familiares de las personas que estaban en la UCI conmigo, o sea, yo quedé como que, o sea, uno empieza a valorar mucho las cosas y es cuando uno siente que el mensaje no solamente le queda a uno, sino la idea es también impactar a otras personas. ¿Crees que ese es el propósito? Pues siento que, por eso te digo, son dos caminos. Sí siento que el propósito es impactar. Ya me impactó a mí, me está impactando constantemente y cada día es una lucha interna, pero es una energía que siento en mi corazón de seguir adelante. Pero así como me impactó a mí y es una energía que necesito en mi corazón, sé que hay personas que también están teniendo una lucha diaria, están pasando por cosas igual de duras o más duras que yo y necesitan hablar de eso y necesitan saber que se puede salir adelante, podemos avanzar, no se va a arreglar las cosas mágicamente, porque lo que digo, un milagro no pasa de un día para otro, un milagro también puede ser un proceso. Entonces, hablar de eso con otras personas es, siento yo, el otro impacto que se debe realizar, porque no solamente se trata de cambiar de un momento a otro, sino de generar un proceso y de realizarlo. Y obviamente yo sé que no soy médico, no soy psicólogo, no soy trabajador social y yo no estoy hablando desde mi conocimiento, estoy hablando desde mi testimonio realmente. Y quizás a veces las personas escuchan más un testimonio que el conocimiento, porque cuando uno pasa por algo muy, muy, muy similar a lo que otra persona le está pasando, uno conecta con esa persona. ¿Crees que también puede ser el momento de prevenir, digamos, esos malos accionar de las personas? Es decir, de pronto esos mensajes que llevas también le calen no solamente a las personas que pasaron por una situación, sino más bien están haciendo cosas que los puede llevar a una situación igual. Claro, y es que ahí es cuando yo entendí como que, hijo de mágica. ¿Por qué? Porque pasan demasiadas cosas. Primero, en las actitudes que uno toma normalmente, ¿sí? Cómo es el diario vivir de uno. Y ahí es cuando uno analiza mucho cada cosa que hace, cada palabra que sale de la boca de uno. Y por ejemplo, cuando hay una persona que
uno a veces no lo analiza en ese momento, pero cuando una persona te está diciendo a ti cómo se está sintiendo, qué problema tiene, se está desnudando frente a ti. Y cuando uno se desnuda frente a otra persona, uno se siente sensible, se siente vulnerable, pero tiene la suficiente confianza esa persona en ti de sentirse vulnerable frente a ti para poder decirte las cosas. Y muchas personas no necesitan un consejo, a veces necesitan solamente que los escuchen. Y cuando uno no dimensiona eso, a veces el hablar lo que no es o el no escucharlos también los afecta muchísimo a ellos y dicen, pues yo no soy de ser sincero con todas las personas y con quien vengo a hacerlo ni me presta atención o me da un consejo solamente por darme un consejo y eso los hunde aún más. Entonces sí siento que ahora la parte emocional, la parte sentimental es muy importante en los jóvenes. Yo sé que en todos, pero en los jóvenes es muy importante. Incluso pues yo te he dicho, mi familia es cristiana y todo eso, y cuando yo tuve ese tema pusieron a todas las iglesias que conocían a orar por mí. Y claro, cuando yo me recuperé, fui a esas iglesias a dar mi testimonio. Y ahí es cuando entendí una cosa, y es que de los 20 a los 30, pueden ser incluso desde los 15 a los 35, pero bueno, desde los 20 hasta los 30, pasan unas situaciones en las que son muy, muy, muy críticas lo que uno está sucediendo. El primer estudio, la primera carrera, la primera relación seria, el primer trabajo, la primera deuda grande. Son tantas cosas que uno vive por primera vez. Y cuando uno no siente ese apoyo, esa guía, ese abrazo de, oye, no lo estás decidiendo solo, oye, no lo estás haciendo solo, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Un joven se siente muy vulnerable, se siente muy solo. Y es por eso cuando a veces buscan otras opciones para poder sentirse lleno, que no está mal, porque bueno, entre gustos no hay disgustos, pero sí necesitan ese acompañamiento, sí necesitan ese abrazo. Y mira que no necesariamente tú tienes que tener un accidente en el cual tú llegas a UCI para querer sentir ese abrazo, sino puede ser, el primer trabajo y duré 2 meses y me echaron, o no, mira, mi primera ruptura amorosa, o no, mira, tuve un hijo. Tener un hijo hasta, no digo que esté malo, pero sí genera unos cambios emocionales grandísimos. Entonces, sí sentirse acompañado es muy importante, y sentir acompañado a los jóvenes es, pues en general a las personas, pero a los jóvenes en esa etapa de la vida, que ahorita es donde más toman decisiones decisorias, valga la redundancia, en su vida, es muy importante estar con ellos y hacerles un acompañamiento. 2 cosas para ir finalizando. La primera, ¿le hace falta algo por decirle a su mamá? Pues bueno, yo de las primeras 2 cosas que hice cuando volví a salir del hospital, yo le dije, mamá, por favor, regálame un libro en blanco. Y empecé a escribir cada día después del hospital. Y después se los leía. Y lo segundo fue, yo sé que tú eres mi mamá y yo sé que tú te preocupas ahorita como mamá, pero yo siento que y necesito que seas mi mejor amiga ahora, por favor, porque voy a durar mucho tiempo solo, voy a durar mucho tiempo sin hablar. En ese momento no tenía el celular porque le había dicho, por favor, el celular no lo prendas todavía antes de llegar a Barranca. Necesito que seas mi mejor amiga. Y la conexión que tuve con ella fue increíble. ¿Y qué sucede? ¿Y qué me di cuenta? Que a veces uno como hijo, porque claro, uno tiene una diferencia de edad con los papás, uno dice, no, ellos ya están viejos, ya pasaron por lo que pasó uno, la juventud de ahora es diferente, pero cuando rompo esa barrera, rompo ese temor que siento, no tanto temor, sino de, ay, mamá no va a entender, no, mamá debe estar preocupada por sus cosas, debe estar pensando en cómo resolver ciertos problemas, y ella se siente y me escucha, y los consejos que me da, digo, Dios santo, o sea, pueden cambiar los años, pueden cambiar incluso las generaciones, pero los humanos, no digo que no cambien, pero siempre siguen siendo humanos, y cuando una persona ya ha pasado por eso y se lo dice a uno como amigo, para uno lo impacta muchísimo. Y yo le he dicho, tú eres mi mejor amiga, y más allá de, porque la gente dice, ay Daniel, qué bueno que estés volviendo a grabar videos, qué bueno que estés volviendo a hacer deporte, qué bueno que estés haciendo cultura, te admiro mucho, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo digo, no, o sea, listo, gracias, pero realmente, realmente la persona que necesita esas admiraciones, esos elogios, y a los que se le deben dar, es a mi mamá. Literalmente, sin mi mamá, yo lo digo con plena causa, después de Dios, que fue el que me salvó, literalmente fue mi mamá. O sea, si mi mamá, yo no hubiera podido superar eso, si mi mamá, yo no hubiera podido solventar mis emociones, tener claridad, sentir ese abrazo que me reconforta tanto, y mi mamá es mi superheroína. Entonces, yo creo que yo constantemente le digo, mamá, eres el amor de mi vida, porque lo que yo siento por mi mamá es amor, ¿sí? Y bueno,
Yo casi no soy de llorar, ¿sí? Yo literalmente solo lloro por 2 razones. Y la segunda la descubrí después del accidente. Yo solo lloro cuando escucho música cristiana, ¿sí? Que Marcos Witt, que Marcela Gándara, que Alex Campos. Literalmente yo... Hay situaciones que han pasado muy duras en mi vida y yo no he llorado. Sí me he sentido triste, no digo que sea un insensible tampoco, pero llorar, de salir lágrimas de mis ojos, no pasa normalmente, solamente cuando escucho música cristiana. Pero ahora, cuando hablo con mamá y me sincero con ella y siento ese amor de mamá y siento esa compañía de mejor amiga, también puedo llorar frente a ella. Y muy pocas personas pueden decir, y es de eso doy constancia, pueden decir, ay, yo vi llorar a Pipe. No, muy pocas personas, entre esas, mi mamá. Entonces, sí siento que aún me faltan muchas cosas por decirle, no por decirle de que, no, nunca te lo dije, sino porque decírselo una sola vez no basta. Hay que decírselo todos los días, mamá, eres mi apoyo, eres mi motor, literalmente eres la persona por la cual yo sigo vivo y debo recordárselo todos los días porque todos los días se lo estoy viviendo gracias a Dios y gracias a ella también. Bueno, el ser humano es un conjunto de emociones, ¿no? Sí. Y hablamos hace un rato de todas esas emociones que vivió. En este momento, aquí mientras estamos en este episodio de podcast, ¿cómo se siente? ¿Feliz, agradecido, triste, solo, ansioso? Pues, como te he dicho, todos los días después del accidente han sido un aprendizaje para mí. No he descansado ni un solo día. Que yo diga, ay, hoy es un día relajado para mí, no ha pasado todavía. Es, es duro, es difícil. Todos los días me siento agradecido, así como digo que todos los días lo lucho, todos los días me siento agradecido. Ahora siento que estoy en un momento, ahorita mismo, de aprendizaje, y no porque el aprendizaje lo estoy viendo en mi vida, sino porque 2, 3 meses fuera de la rutina, uno no es tanto que le cueste a uno acostumbrarse de nuevo, sino a recordar cómo es todo lo que uno está viviendo, porque yo mis recuerdos estaban en un hospital, ¿sí? Entonces volver a recordar cómo es uno vivir de verdad, uno dice, es duro, es duro. Ahorita no siento que me siento triste, sí siento que me están costando mucho las cosas y se los digo, o sea, la vida cuesta, o sea, la vida no es sencilla, la vida no es fácil, pero uno tiene que tener la energía y tiene que tener la voluntad de querer ir siguiendo. Eso no quiere decir que los problemas no existan. Y yo se lo digo a las personas, que tú sigas a Dios no quiere decir que no vuelvas a tener problemas. Es más, cuando sigues a Dios, más problemas tienes, solamente que sientes la compañía de Él. Entonces, todos los días me levanto y digo, Dios, yo sé que va a ser un día difícil, pero lo voy a estar contigo. Entonces, ahorita estoy en un momento en el que siento que van a venir más desafíos, más luchas, la estoy pasando bien, gracias a Dios llegué con vida, estoy disfrutando otra vez, valoro mucho cada momento, pero yo digo, tengo que tener valor, tengo que tener mucho valor porque los momentos que estoy pasando no son fáciles. Claro, eso porque los estoy diciendo ahora, pero yo no digo todos los días, ay, estoy mal, estoy triste, no, pero sí lo siento. Esos sentimientos no digo que sean anormales, son normales, solamente que es una constante de seguir, de seguir, de seguir, de seguir. Entonces, ahora siento que no he perdido la energía, no he perdido el entusiasmo, no he perdido las ganas de seguir adelante, pero no soy un insensible, soy sensible, soy muy sensible. Eso de que los hombres no son sensibles, cada quien con su cada cual, pero yo soy muy sensible, soy muy sentimental, que sí, frente a alguien no voy a llorar, porque eso sí lo puedo hacer, no voy a llorar, y no por decisión, solo porque mi cara no salen lágrimas, pero eso no me hace insensible, no me hace insensible. El no llorar frente a la gente no me hace insentimental. Entonces, ahorita siento que es como constantemente recordarme, Daniel, tú sigues acá, sigue constante, que mañana será otro día. Así estoy. Sería como algo así como agradecimiento. Sí, literal. Entonces sería, esto es suyo, se lo voy a regalar. Gracias. Este es un obsequio que le hacemos a nuestros invitados aquí en Entrevidas y sería el color rosado. Cuando sienta algunas de esas emociones que de pronto no le encuentre la razón o quiere buscarle el objetivo a esos sentimientos, pues recurra a él. Además, una persona que cree tanto en Dios, pues Dios le va a hablar de alguna manera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en este momento a través del agradecimiento. Lo vas a abrir y vas a ver el color rosado. Vas a elegir uno de esos. Del color rosado, sí, cualquiera. Del color rosado. Sí, okay. Que sería el agradecimiento. ¿Listo? Aquí. Venga, le sostengo mientras tanto.
Sería el color rosado. Y vamos a ver Dios qué le dice. ¿Lo leo? Claro. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Salmo 9:1. ¿Qué le quiere decir eso? Ahí hay algo muy especial porque yo sé que, y me lo he pensado mucho, porque cuando uno dice que uno siente de corazón, científicamente, uno siente con la cabeza, con la mente, ¿sí? Pero yo siento que hay algo interno porque uno cuando siente lo sientes acá, no lo siente tanto acá, lo sientes muy acá. Y yo personalmente siento que uno a veces tiene pensamientos, pero uno tiene sentimientos, ¿sí? Y cuando uno siente con el corazón realmente, y yo todos los días le digo, Dios, tú eres dueño de mi corazón. Eres literalmente quien, cuando hablo con Él, porque yo digo que hablo con Él cuando oro con Él, siento esa conexión directa con Él, como no solamente como si estuviera hablando con alguien superior o un Dios, sino como si estuviera hablando, y se lo he dicho a Él, tú eres mi mejor amigo. Así como a mi mamá le digo, tú eres mi mejor amiga, a Él le digo, tú eres mi mejor amigo. Entonces, sí siento que esa conexión de corazón con Él es tan real y con todo el respeto, no lo he sentido con nadie más, solamente con Él, y eso que a Él no lo he tocado. Entonces yo digo, lo que me produces en mi corazón, Padre, por eso yo lo digo normal. Yo cuando escucho música cristiana, y yo puedo escuchar música de muchos tipos, incluso a mí me gustan mucho las baladas, baladas sentimentales y puedo cantarlas y todo eso, pero nunca ninguna me ha hecho llorar. Y ninguna me ha hecho llorar como me ha hecho llorar sentir una canción con Dios porque siento que estoy conectando con Él. Entonces, para esto dice, quiero alabarte, porque literalmente es, no es tanto como rendirle agradecimiento, no se lo dice tanto en son de, ay, quiero aplaudirte, sino es esa conexión que uno siente con Él a través de la música, de la alabanza, que no es indescriptible, hay que vivirlo realmente y cada quien lo vive tan diferente y yo lo vivo tan en serio, tan fuerte con Él que yo no tengo problema en decirle a alguien, mira, yo sé que tú puedes ser científico y todo eso, pero a mí, no me lo puedes explicar de por qué estoy sintiendo acá. No estoy sintiendo acá, estoy sintiendo es acá y la conexión que siento con Él es tan pura que no la he sentido con ninguna persona en el plano terrenal. Entonces, por eso yo cuando hablo con Él, obviamente yo reconozco que Él es mi Dios, sino que también le hablo como mejor amigo, le digo, Dios, tú me conoces más que nadie, tú literalmente siento que me conoces más de lo que yo me conozco a mí mismo, sabes qué es lo que me gusta, qué es lo que me disgusta, sabes mi pasado y mi presente, sabes que no soy perfecto, que no soy el séptimo apóstol, sabes que soy normal y las pruebas que me estás dando, las pruebas que estoy pasando, solo te voy a pedir una cosa, porque no te estoy pidiendo ni dinero, ni fama, ni carros, ni casa, solo te pido 3 cosas. Dame los oídos para poder verte, los oídos para poder escucharte, porque Él habla de una forma tan sutil, tan sutil. Él no tiene ningún problema en que se abra el cielo y salga un rayo de luz y diga Daniel, no, pero Él habla de una manera tan sutil, tan sutil, que uno tiene que tener oídos para poder escucharlos, porque a veces Él le habla a uno y uno no lo escucha. Entonces yo le pido ojos para poder verte, oídos para poder escucharte y sabiduría. Nada más. Y no mi sabiduría, sino la sabiduría de Él para poder tomar las mejores decisiones, porque a veces uno, dentro de los conocimientos que uno tiene, uno queda corto. Y muchas veces yo le digo, Dios, no sé qué hacer, no sé realmente qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cómo actuar, cómo comportarme, pero por eso, por favor, dame de tu conocimiento, dame de tu sabiduría, porque cuando yo le digo a Dios, Dios, dame pasión o dame más perrenque, dame más valor, lo que Él entiende es, te voy a poner situaciones para poder ejercer tu valor y poder transformarlo y poderlo hacerlo crecer. Y hay momentos en los que yo le digo, Dios, no te pido de mi valor, dame el tuyo, porque el mío no es absolutamente nada a comparación tuyo. Por eso yo dije desde el principio, la energía que estoy sintiendo no es una energía que yo diga, ay, la estoy sintiendo yo porque soy la mejor energía, porque la tengo, no, siento que me la están dando a mí, ¿sí? Entonces, por eso todos los días vivo agradecido, porque yo a veces hago recuento de todo lo que paso, yo digo, ¿a son de qué sigo acá? O sea, ¿a son de qué sigo con los ojos abiertos? Sigo con la energía que tengo y es cuando yo reconozco que no es mi energía. O sea, todo lo que estoy haciendo no es por mí. Incluso
incluso Dios me abrió los ojos y me hizo entender que no era de ahorita, que Él me estaba acompañando, me acompañó desde el principio, desde que llegué de Bogotá a Barranca y mi familia en Barranca me abrazó, desde que presenté las pruebas a la normal y pude presentarme a la normal, desde que cuando en 11 fui de los mejores IFES y no tuve ninguna beca y pudo abrirme las puertas en la UIS, y cuando llegué acá a Barranca y tuve ese accidente y me salvó, y entendí que Él no es que me está acompañando solamente desde el accidente, sino que me acompaña en cada momento de mi vida, y fue ahorita cuando abrí los ojos y lo entendí, y es cuando yo digo, gracias, literalmente gracias Dios, y por eso yo siento que, o sea, cuando tú me preguntaste cómo me sentía hoy, soy muy consciente de que van a venir cosas mucho más difíciles, que yo diga, cree en Dios y confía en Él, no quiere decir que no vas a tener pruebas, no quiere decir que no vas a tener dificultades, que no vas a perder cosas, pero tienes que entender que si pierdes cosas es para viajar más liviano, y tienes que entender que aún las pruebas duras que vas a pasar, cuando Él está contigo, te va a dar esa energía que no es tuya, sino de Él, para poder afrontar esas situaciones. Entonces, ahí es cuando, no digo que me relajo, no digo que me tranquilizo, sino que me siento más confiado. No digo que no me da temor, no me da miedo, porque decir que no soy miedoso para las cosas sería mentir, pero decir que no me siento acompañado, por eso te dije, yo no vi una visión, pero en todo momento me sentí acompañado. Y es por eso que siento que ahora he podido volver a grabar videos, he volvido a hacer actividades, volver a trabajar, volver a hacer actividades, volver a hablar bien, y la gente muchas veces me ve en persona y no cree lo que pasé hasta que muestro fotos, muestro el video, y son conscientes y dicen, uy, ¿hace cuántos años fue? No, eso fue hace 4 meses, eso fue hace 3 meses. Y se quedan impresionados. Yo, es que no, o sea, literalmente no lo estoy haciendo, no siento que lo estoy haciendo por mí. Siento que si Dios me salvó es porque estoy ahora en los planes de Él, literalmente. Y por más duro que me vaya, si Él está acompañándome, sé que lo puedo sacar. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en Entrevidas. Gracias a ti por invitarme también. Un abrazo muy especial para todos nuestros seguidores. Recuerden que estamos en YouTube como @entrealpisovidas, y también estamos en Spotify, en Apple Podcast, y la gente que nos puede seguir también a través de @entrevidas en Facebook y también en Instagram @entrevidas el podcast. Un fuerte abrazo para todos y como siempre que Dios nos siga bendiciendo.